Bien, regresamos con ustedes. Como les decíamos, el doctor Alfredo Polanco hoy nos trae un tema de mucho interés que debemos prestarle la atención debida. Está con nosotros ya el doctor Alfredo Polanco, a quien vamos a darle la entrada para que nos deleite con esta orientación en salud que él nos da cada lunes. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes que como cada lunes están pendientes de ese tema y que nosotros rebuscamos también a solicitud de muchas personas que nos piden, por ejemplo, que llevemos tal o cual tema. En el día de hoy vamos a conversar sobre lo que son los quistes versus tumores renales. Importantísimo porque muchas personas tienen dudas sobre qué hacer cuando tienen un quiste renal, si es lo mismo un quiste simple renal que un cáncer, qué porcentaje de la población lo padecen y qué hacen bien. Los quistes renales, denominados quistes simples, son bolsas llenas de líquido que se encuentra generalmente en un riñón, una pequeña tumoración llena de líquido en un riñón y que generalmente es un hallazgo casual. El paciente va al médico por cualquier condición y se le hace un estudio de imagen, básicamente una sonografía, y se va a encontrar ese quiste simple renal. Generalmente ese quiste mide pocos centímetros, por ejemplo, 2 por 2 centímetros, 1.5 por 0.9 centímetros. Y entonces tenemos el diagnóstico de que como el contenido es líquido, pues ya se denomina quiste simple renal. Generalmente es un hallazgo casual. Esa entidad clínica, que es un tumor benigno, generalmente la puede tener hasta el 30% de los pacientes mayores de 40 años. Y ya en la medida en que avanzamos en edad, va siendo más frecuente la posibilidad de que usted tenga un quiste simple renal. Ahora bien, por ejemplo, los pacientes ya mayores de 80 años, de 90 años, hasta el 80 o el 90% de esos pacientes pueden tener un quiste simple renal. Es decir, que ya usted ve que en la medida en que vamos avanzando en edad, vamos a tener con más frecuencia ese tumor, ese quiste, que es un tumor benigno de los riñones. No se sabe la causa, no tiene tratamiento. ¿Por qué? Porque no hace absolutamente nada. Ahora bien, es importante de que usted como médico esté completamente seguro de que se trata de un quiste simple renal, que solamente contiene líquido en su interior. Ahora bien, hay ocasiones en que el sonografista le describe lo que se llama un quiste complejo. Ahí es diferente, porque bien, cuando tenemos un quiste complejo, en una clasificación que se llama de Bosniak, si es un quiste complejo, en clasificación 3 o 4 de Bosniak, ya es posiblemente, podría tratarse de una tumoración maligna. O sea que por eso es importante que usted como médico esté completamente seguro y decirle a su paciente de que se trata de un quiste simple renal, ya que de tratarse de un quiste complejo, ya es un paciente que ameritaría otros estudios, como son una tomografía contrastada, una resonancia magnética, etc. Y de tratarse de un quiste complejo, es importante de que ese paciente sea evaluado por urología, que ya una vez en presencia del urólogo, este va a determinar de si se trata en realidad una patología benigna o hay que darle un tiempo a ese quiste expectante, o sea, no ir a quirófano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un quiste complejo y pretendemos hacer biopsia, ¿qué ocurre?
se van a diseminar esas células malignas, ya que ese contenido que tiene el tumor, el quiste, es contenido líquido. Entonces va a desparramar ese líquido con células malignas. O sea que hay que tener bastante cuidado y lo más importante, conocimiento de qué estamos manejando. De manera que si tenemos un quiste simple renal, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente pues darle seguimiento a un estudio de imágenes una vez al año. Ahora bien, si se trata de un quiste complejo, ya ahí podríamos estar ante una patología maligna de riñón. Con respecto a los quistes, que hay una enfermedad llamada poliquistosis renal autosómica dominante. La que hablamos anteriormente es un problema adquirido, o sea, pacientes mayores de 40 o 50 años, aunque cualquier paciente, por ejemplo, de 30 años puede tener un quiste simple renal que no es patológico. Ahora, la otra patología, poliquistosis renal autosómica dominante, que es una enfermedad de carácter hereditario. Se hereda con carácter autosómico dominante o autosómica recesivo. La autosómica dominante, generalmente, el padre o la madre tiene riñones poliquísticos, es decir, los dos riñones están llenos completamente de quistes, cientos de quistes en cada riñón. Esta enfermedad va a conllevar a una insuficiencia renal crónica. Se han probado múltiples tratamientos para pues, tratar de evitar el que estos quistes continúen creciendo, pero de momento, hasta ahora, pues hay un tratamiento que disminuye muy lentamente el crecimiento de los quistes, pero ese paciente, lo más probable es que vaya a tener una enfermedad renal crónica. En esta enfermedad, la poliquística renal autosómica dominante, los dos riñones están llenos de quistes. O sea que es completamente diferente a la enfermedad de los quistes adquiridos, que el paciente tiene un quiste en un riñón solamente, o puede tener en cada riñón un quiste, eso no va a conllevar a ningún tipo de problema. Ahora bien, la enfermedad poliquística autosómica dominante, esa sí va a conllevar a que el paciente caiga en diálisis. Y generalmente, en el 85% de los casos, el paciente tiene algún antecedente familiar, o el padre o la madre transmitió genéticamente esa enfermedad. Y hay un 15% que es de nuevo, es decir, no van a encontrar a ningún pariente, sino una mutación genética. O sea que hay de todo en la línea del ser. Con respecto a los tumores malignos, cáncer de riñón es una entidad clínica, una patología, una enfermedad que se va a presentar con mayor frecuencia en el sexo masculino, o sea, el hombre. Ahora, ¿qué características generalmente tiene esa persona? Es un gran fumador. O sea que la mayoría de los pacientes que tienen tumores renales malignos son grandes fumadores. Otra característica importante es pacientes obesos. O sea, paciente obeso, fumador, con antecedentes de hipertensión arterial o diabéticos, son los pacientes que con mayor frecuencia tienen lo que son los tumores renales malignos o carcinoma o cáncer de células renales. Generalmente un paciente mayor a 65 años. ¿Cómo se manifiesta esta patología? Por eso es importante que usted reciba su chequeo médico, porque generalmente la mayoría de los pacientes que van al médico, que tienen por encima de los 55, 60 años, se le hacen estudios de imágenes, por ejemplo, una sonografía abdominal, vamos a ver cómo están los riñones, una sonografía prostática, transrectal, que cuando hay que indicarla, cuando hay que hacerla, aunque sea molesta. Pues, como un hallazgo fortuito, se puede encontrar una masa sólida. O sea, es diferente al quiste renal, que es
una pequeña masa, una pequeña bolsa, que lo que contiene es líquido en su interior. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer renal, tenemos una masa sólida en el riñón. Esa masa, pues, lógicamente, cuando el sonografista se la reporta, es importante de que de que el paciente acuda rápidamente al médico, porque muchas veces he tenido casos de estudios que se le han indicado al paciente y el paciente simplemente lo guarda en la casa. Y cuando va al año siguiente del médico, que buscamos en la computadora y le preguntamos sobre tal o cual estudio, yo me lo hice, pero no lo trae. Le damos la recomendación al paciente para que se haga de nuevo la sonografía. Y entonces ahí encontramos ya un tumor que, cuando lo comparamos con la sonografía anterior, tenía un tumor, por ejemplo, de 2-3 centímetros y ahora tiene un tumor de 5 centímetros. Ha crecido. El paciente se descuidó. Por eso es importante que, si su médico le indica un estudio, usted se lo haga inmediatamente, lo más rápidamente posible, y lléveselo a su médico, porque no fue inventando que el médico indicó tal o cual estudio. Pues ese paciente que tiene una masa sólida, pueda que en principio, si la masa es pequeña, el paciente no tenga ninguna sintomatología. Se le hizo una resonancia, una tomografía contrastada, y se determinó que, por la característica de esa lesión que ya vimos en la sonografía y que luego vimos en una tomografía o una resonancia contrastada, tiene características de maligna. ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Tratamiento quirúrgico es lo más adecuado. Ahora bien, como la mayoría de los pacientes, sobre todo hombres, no acuden al médico, pues muchas veces en República Dominicana, cuando tenemos a un paciente con cáncer de riñón, sobre todo cuando es hombre, lo encontramos en etapas avanzadas. ¿Por qué? Porque ya el paciente fue al médico porque tenía una sintomatología clínica. El paciente tiene hematuria, es decir, sangre en la orina. Y se lo digo claramente, hombres, mujeres, de todas las edades. Si usted está sangrando por cualquier parte de su cuerpo, usted no puede esperar. No espere a mañana, no espere 2 horas, no espere 4 horas. Si usted tiene un sangrado rectal, acuda rápidamente a la emergencia. Si tiene un sangrado por la orina, rápidamente acuda a la emergencia. Si usted ve que su orina está roja, usted debe ir al médico. Entonces, inmediatamente, cuando el paciente tiene hematuria, es decir, sangre en la orina, sobre todo cuando es una hematuria macroscópica, que usted puede ver que la orina está color roja, pues es posible que ya usted tenga un tumor que esté bastante avanzado. Y sobre todo, cuando tiene dolor en uno de los flancos, o ya usted tiene una masa palpable, que es lo que se llama triada de la muerte o triada de haber llegado tarde. O sea, ese paciente que tiene una masa que se palpa a nivel del abdomen y ese paciente está orinando sangre y ese paciente tiene un dolor intenso a nivel abdominal, ese paciente posiblemente tenga un cáncer renal y es posible que esté avanzado. Pues bien, usted acudió a su médico, hicieron los estudios del lugar y se determinó que hay una masa que puede tener características malignas. Pues, ¿cuál es la buena noticia? Que dependiendo de la etapa en que se haya diagnosticado ese cáncer renal, pues puede tener un tratamiento definitivo, que es tratamiento quirúrgico, la extirpación del tumor o la extirpación del riñón, dependiendo de la etapa en que se haya detectado ese tumor. Más temprano, pues más posibilidades de curación va a tener ese paciente. Que me voy a quedar con un solo riñón. Podemos decirle que de cada 1000 personas, por ejemplo, aproximadamente 100 van a tener un solo riñón, nacieron con un solo riñón. O sea que aproximadamente el 10% de la población nace con un solo riñón. Es un hallazgo casual, a usted le hicieron una sonografía y nació con un solo riñón, puede vivir perfectamente. Hay personas que son donantes, le donan un riñón a un hermano,
primo, a un amigo, y viven a un esposo, viven con un solo riñón. Es decir, se puede vivir perfectamente bien con un solo riñón. O sea que si usted tiene un tumor renal maligno y le hicieron una nefrectomía, que es como se llama la cirugía del riñón, pues usted puede vivir toda su vida perfectamente bien. Por eso la importancia de que esa enfermedad se diagnostique a tiempo. Bueno, se le hizo la nefrectomía, pues ya es un paciente que tiene que ser evaluado periódicamente por el nefrólogo, porque usted tiene un solo riñón. Y ese solo riñón que usted tiene que tratar de cuidarlo al máximo. Aunque usted tenga dos, cuídelo al máximo. Entonces, posiblemente, si le encontraron el tumor en etapa muy avanzada, pues va a requerir, aparte de la nefrectomía, va a requerir, pues, otras terapias, como es la quimioterapia, la inmunoterapia, etcétera. O sea que por eso es importantísimo que se haga el diagnóstico temprano. Y, en definitiva, la recomendación que nosotros damos es que la mayoría de las enfermedades se van a presentar después de los 40 años. Hipertensión arterial, diabetes, cáncer, etc. Entonces, cuando a usted le indique los estudios pertinentes, tanto los análisis como las pruebas de gabinete, llámese la sonografía, la tomografía, etcétera, es importante que usted se haga esos exámenes y pregunte a su médico cuando tenga ese hallazgo, en este caso de un quiste renal, que lo derive, sea al nefrólogo, sea al urólogo. ¿Por qué? Porque este es el médico especialista que le va a decir si esa tumoración que hay en ese riñón amerita otros estudios de gabinete o simplemente si se le va a dar seguimiento periódico a esa tumoración porque se considera que es un quiste simple renal o si por el contrario tenemos un quiste complejo, amerite de realizarse otras pruebas diagnósticas como son una tomografía contrastada, una tomografía simple o una resonancia magnética. O si esa tumoración corresponde a un cáncer de riñón. O sea que es importante que usted como persona tenga interés en su cuerpo, así como usted lleva periódicamente a su vehículo a un chequeo, a donde el mecánico, a darle mantenimiento a ese vehículo cada tantas millas, pues, ¿qué más importante que nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos de cuidarlo. Por tal motivo, usted tiene que hacerse su evaluación periódica cada tiempo que le haya recomendado su médico. Listo, cualquier pregunta, y de amigos televidentes, pues estamos en la mejor disposición de responderle. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Usted ha descrito los quistes renales y los tumores no malignos, sí que solo son de advertencias. ¿Qué cosas preventivas se pueden hacer? Porque los médicos siempre dicen que hay una etapa donde no tienen peligro, pero les recomiendan el chequeo. Primero, esa prevención para esos quistes. Y segunda pregunta, Sí. doctor, es Okay. la prevención del cáncer renal. Ok, respuesta. Para los quistes renales simples no se sabe la causa, no son malignos, no hay tratamiento ni se hace absolutamente nada. Esa pregunta es bastante interesante porque a menudo tenemos en nuestra consulta una gran cantidad de pacientes que van con una sonografía muy asustados, muy desesperados y se asustan más dependiendo de la cara que ponga el médico cuando vea el estudio. Pues le voy a decir algo. Los quistes simples renales no son patológicos, no requieren absolutamente de nada. No se sabe la causa,
no tienen tratamiento. ¿Para qué le vamos a dar tratamiento a algo que después de los 40 o 50 años lo tiene el 30% de la población y no desencadenan en nada? A usted le hacen una tomografía, una sonografía, tiene un quiste de 2 centímetros por 2,5, se la repiten el año que viene, tiene el mismo tamaño. Se la repiten en 5 años, tiene el mismo tamaño. Es una bolita de agua que está encima, protrudiendo encima del riñón. Por eso se le llama quiste simple renal. No tiene ninguna indicación de nada. Ahora bien, cuando ya son quistes complejos, este paciente que tiene tabicaciones, que tiene partes sólidas en su interior, ya sí ese quiste amerita de una extirpación. O sea que nosotros por eso mandamos a ese paciente al urólogo. Pero créanme, amigos televidentes, Licho, que no hay ninguna manera de prevenir el que a usted le salgan ese tipo de quistes, porque no se sabe la causa y a pesar de las investigaciones realizadas, no hay todavía una causa de quistes renales simple. Ahora bien, esos pacientes que tienen mucho tiempo en diálisis, 3, 4, 5 años en diálisis, tienden a desarrollar quistes simples adquiridos. Esto deben de darle más seguimiento porque pueden tener tendencia a la malignidad. Muchos de esos pacientes que están en diálisis, que ven que nosotros les recomendamos esa sonografía abdominal generalmente todos los años, ellos a veces no quieren hacérsela porque dicen, doctor, pero si ya yo estoy en diálisis, ¿qué es lo que usted quiere ver en mis riñones? Pues bien, nosotros tenemos que ver las características de esos quistes porque un gran porcentaje de esos pacientes van a desarrollar quistes adquiridos que tienden o pueden tener tendencia a la malignidad. Entonces, si usted tiene unos quistes que que tienen tendencia a la malignidad y ya usted tiene insuficiencia renal crónica, que los riñones no sirven, pues es un paciente candidato para hacerle una nefrectomía, es decir, extirpación del riñón, porque en este caso, ¿qué hace el riñón? Nada. Entonces, por eso se extirpa. Con respecto a los tumores malignos, cáncer de riñón, que es más frecuente en hombres y que la principal causa, oiga bien, el principal desencadenante es el tabaco, el otro desencadenante es la obesidad. Entonces, ahí está bien, prevención. Deje de fumar. Prevención, pierda peso. O sea, por eso es recomendable para disminuir la posibilidad de cáncer de riñón una dieta saludable, ejercicio, importantísimo, aumentar el consumo de frutas y vegetales y una caminata de por lo menos 150 minutos de ejercicios a la semana. Ya con esto, usted va a estar eliminando los dos principales factores de riesgos para la patogenia del cáncer de riñón. El factor genético, en este caso, no es tan preponderante como en la mayoría de las patologías clínicas. Bien. Pues gracias, doctor. Hemos agotado un tema interesante, muy frecuente, por usted siempre aquí orientando bien a la gente. Muchas gracias, doctor, y que pasen una semana Bueno, feliz. pues nos vemos el próximo sábado, lunes. si Dios quiere. Gracias. Próximo lunes. Bueno, pues era el doctor Alfredo Polanco en su acostumbrada orientación de salud en Periodismo y Sociedad. Vamos a una pausa.